Bienvenidos todos a Los Cinecluberos, este podcast de cine en el que su servidor Luis Enrique, junto a Emilio Méndez, hablamos cada semana de un estreno, ya sea en cartelera en cines o en streaming. En este caso va a ser los dos. Vamos a tener una doble discusión y pues aquí Emilio nos va a decir de qué película se trata. Es correcto, mi buen Luis. Pues, justamente ahorita que decías esto de la distribución, pues está curioso. Ahorita que sepan qué películas van a hacer, pero justamente vamos a tener la discusión doble, que primero vamos a iniciar con The Wonder o El Prodigio, el más reciente filme de Sebastián Lelio. Ya iba a decir el otro chileno. Que también voy a hablar de eso, pero se parecen un poco sus filmografías, la de Larraín y la de Lelio, pero no. Este es Sebastián Lelio. Y pues después vamos a hablar de Aftersun, de Charlotte Wells. Ambas películas con bastantito en común, ¿no? Porque ambas, si no me equivoco, son de Reino Unido. A ambas les tuve que leer los subtítulos porque sus acentos se me dificultaban de ambas. Y aparte de las dos, muy recientemente competidoras de los premios británicos independientes, ¿no? Entonces, ahí tienen bastantitas cosas en común, ¿no? Pero ambas son distribución de plataforma. Por un lado, The Wonder se estrenará directamente en Netflix y Aftersun se estrenará próximamente en Movie, pero ya ahorita en territorio mexicano se puede ver en salas comerciales y en circuitos independientes como Cineteca Nacional, ¿no? Pero Así es. entonces, primero con lo primero, vamos a hablar de The Wonder slash El Prodigio. ¿Qué te pareció, Luis? Pues ahorita ya que empezaste como hablando de esta cuestión de el estreno en Netflix, creo que de las primeras cosas que sentí justo que empezó la película fue como de, híjole, hubiera visto esto en el cine. Lamentablemente no se pudo. De hecho, yo no sabía de la película hasta hace como un mes y medio, que empezó a sonar eh, en festivales y que salió el tráiler, porque pues Netflix tiene esa estrategia de que no anuncia las cosas hasta que están casi a un mes, 2 semanas de salir, ¿no? Y que les ha funcionado muy bien, de hecho. Les funciona muy bien, pero que a Sacar uno se lo cosas de deja como de, sorpresa, sí. híjole, ¿cómo no sabía que iba a salir esto, no? Y pues sí, creo que la primera toma que también más tarde quiero hablar de ella, desde ahí me hizo decir como, híjole, creo que esto hubiera tenido un impacto muchísimo más fuerte si hubiera sido una sala de cine. Partiendo, bueno, fuera de eso, eh, creo que ya me hacía falta ver como una película gótica, gótica en el sentido más estricto literario, no la subcultura como la conocemos tal vez ahora de lo gótico. Eh, sí, creo que es eso. Creo que no había visto una película gótica o siento que no había visto una en un buen rato. Y ni siquiera puedo como señalar qué otra hay recientemente. Creo que solo Crimson Peak de Guillermo del Toro o hasta la propia Nightmare Alley. Más o menos, no sé. El Diablo a todas Eh, horas. mm, sí es cierto, sí es cierto. Que bueno, ese es un caso como un poquito especial, ¿no? Porque también es medio, bueno, por el cambio a los Estados Unidos y al sur, ¿no? Que le hace medio western. Pero bueno, creo que sí, de todos modos, creo que no había visto una película gótica así pura. Y bastante interesante. Creo que tiene esas premisas que es como muy fácil que te hagan decir, ¿y cómo no? O sea, lo escuchas, ¿no? Se trata de una enfermera que la llaman a observar a una niña por 2 semanas porque esta niña al parecer no ha comido durante 4 meses y quieren saber, bueno, como un círculo, digamos, de qué son doctores y religiosos, quieren saber cuál Ujú. es Pues sí, un la comité. razón, ¿no? Ajá, un comité, quieren saber cuál es la razón o cómo ha logrado esto, ¿no? Y para mí es luego como de que necesitas saber, ¿no? Necesitas saber cómo lo hace. Y aunque sabes que es algo imposible, eh, está esa necesidad, ¿no? De saber
cómo le hace la niña para sobrevivir o cómo le hace para comer sin que nadie lo sepa. Y eso, ¿no? Eso creo que es una premisa muy, muy sencilla, pero que luego te dispara esa necesidad de que se resuelvan las cosas, ¿no? Y creo que eso no, eso siento que no tienen todas las películas, ¿no? Creo que son casos muy, muy especiales que así de tan solo escuchar de qué se trata, ya quieres saber cómo se va a resolver. Y creo que la resolución justamente me pareció excelente, pero también ya llegaremos a eso. Creo que en resumen me gustó mucho, fue una sorpresa porque, pues sí, como digo, o sea, no sabía nada de la película, ¿no? Y entonces verla fue a ciegas, no tenía nada detrás, no había leído ni comentarios ni nada. Llegué así en vacío y creo que me agradó bastante. Sí, sí hay cosas que quiero ahondar más adelante, pero ya llegaremos a eso. Interesante. Ahora sí que, empezando por esto que tú decías de que te hubiera gustado verla en el cine, a mí me pasó algo muy similar, pero ahora sí que más por una cuestión del ritmo. Creo que esta es una Mm, película que te sí, exige mucha paciencia. sí, Que de hecho ahorita que hablamos de Afterson, ahora sí que voy a repetir eso, pero creo que esa es otra cosa que las dos tienen en común. O sea, pero bueno, ahorita particularmente hablando de The Wonder, creo que son películas, bueno, The Wonder, y reitero, es una película que sí te exige mucha paciencia porque no es una película que se desarrolle rápido, ¿no? Y de hecho es una no, película muy extraña en muchas maneras. Tan solo hablando de la cobertura de cámara, que digo, a veces no es el mejor tema para empezar, pero aquí fue de las primeras cosas que me brincaron la cobertura de cámara, ¿no? O sea, muchas conversaciones y escenas se graban así de lejos y no hay un acercamiento al actor, ¿no? Digo, no es tan raro, obviamente cada quien que conocerá directores que graban en plano secuencia o con puro plano abierto, que reitero, ahorita que hablemos de Afterson, yo voy a sí, sacar a una directora chilena que se llama Dominga Sotomayor, pero me brincó, ¿no? Como más conociendo la filmografía de Lelio, pues es que Lelio pues es un cineasta chileno que últimamente ya ha hecho sus últimas películas en Estados Unidos, ujú, siendo Disobedience, bueno, Desobediencia. Es una película, sí es un drama, es un melodrama, pero sí está más en un estándar un poco, a mi parecer, más convencional de sí, lo que se hace en los estudios hollywoodenses. Y después hace un remake de su película que fue un hit, que se llama Gloria, solo que en inglés se llamó Gloria Bell, ujú. protagonizada por, Julianne Moore, ¿no? exactamente por Julianne Moore. Y ahora hace The Wonder, que, o sea, insisto, conociendo a Lelio sí se me hizo un poco extraña su decisión de coberturas, de que casi todo está alejado, ¿no? Y entonces, pues de repente yo estaba como de ching, como que esta película sí se va muy, muy, muy lento y sí es muy, muy, muy críptica, ¿no? Que yo no tengo ningún problema con ese tipo de películas, al contrario, hay películas crípticas que me encantan y hay películas que están todo el tiempo alejadas que me encantan también. Pero sí siento que esta, por ejemplo, en cine, como que la hubiera podido apreciar más. También es una película que muy notoriamente estaba hecha para cine. De hecho, Sí, claro. casi todas las películas widescreen que veo en Netflix, digo, esto creo que está hecho para verse en cine. Sí. Pero pues ya ahora sí que Netflix consiguió los, los derechos para distribuirla. Y bueno, casi siempre muchos cineastas hablan bien de cuando Netflix les compra las películas. Creo que son contados los que dirán. Bueno, ahorita en México hubo el caso de Luis Estrada Sí. que digo, no tiene nada que ver, pero ahora sí que haciendo un pequeño paréntesis, qué mala decisión tomó ahí Luis Estrada de cancelar el pacto con Netflix, porque básicamente ya ahorita hubiéramos visto su nueva película que es Que iba a México, pero como le dio su rabieta francamente de capricho, pues los que terminamos perdiendo fuimos los espectadores que queríamos ver su nueva película, pero bueno. Pero por ejemplo, ahorita que justamente hace 2 semanas hablábamos Bardo, pues sí, Iñárritu quedó fascinado con haber trabajado con Netflix y hasta dice que Bardo no tendría la escala que tuvo si no hubiera sido por Netflix, ¿no? Entonces, creo que en sí no está tan mal para los cineastas, pero sí hay, creo que ciertas películas que de repente vemos y decimos, chin, esto hubiera estado bien verlo en cines, ¿no? Sin embargo, y fíjate, ya me estoy adelantando mucho a Afterson, pero sí, por alguna razón me pasó lo mismo en ambas.
O sea, empecé así como muy renuente, como de chino, no sé si este ritmo lento me late, ¿no? Porque, por Sí. ejemplo, hablando de películas de movie, tengo la de Cordero, ¿no? Que Cordero es una película que empieza lentísimo y a mi gusto nunca empezó esa pinche película. O sea, siempre se quedó en la promesa, ¿no? Y... Pero no, con Aftersun y con The Wonder sí, poquito a poquito me fueron ganando. Bueno, aunque Aftersun sí la vi en cine, pero poquito a poquito me fueron ganando. Y sí, ahorita que tú decías esto de cómo se va revelando el misterio, sí llega un punto de la película donde se hace la mayor revelación, que es el mayor twist, que es que ya en el clímax. Hasta a mí me recordó a Chinatown como un poco de esa revelación que se dice de manera muy normal, pero que para el espectador es como un golpe así en la frente, ¿no? Como de, uy. Ujú. O sea, la película nos está hablando de un tema muy turbio, ¿no? Y sí, está muy interesante. A mí Sebastián Lelio es un director que me gusta. Tanto Lelio como Larraín, insisto. Creo que me gusta más Larraín. Pero Lelio también tiene una filmografía interesante. Particularmente creo que yo sí diría que él es un cineasta que aboga mucho por la mirada femenina. Insértese aquí el clip de Charles donde dice que yo defiendo películas de perspectiva machista. No te creas, Charles, no te creas. Pero sí, yo creo que Sebastián Lelio, como digo, no te creas y sigo. Creo que Sebastián Lelio sí es un director que aboga mucho por la mirada femenina, o sea, sus protagonistas siempre son mujeres. Pero aparte, algo que a mí me gusta, que a mí me gusta cuando ciertos directores tocan este tipo de temas, que Larraín toca este tipo de temas, o Lars von Trier también, es la mujer que logra sobreponerse ante un contexto o entorno, ¿no? Que tú ya decías aquí que la protagonista es una enfermera. Que algo que tengo que decir también de esta película es que creo que tiene mucho contexto Sí. y creo que es muy fácil de repente que se te pasen cosas, ¿eh? Pero sí, un poco leyendo sobre esta película y sobre la novela, que para todo esto es una adaptación Ujú. de una novela homónima de Emma Donoghue, que tengo entendido que aquí también es guionista. Sí, bien está. Ajá. Que parece ser que es una enfermera que viene de las guerras de Crimea. Y bueno, ella es protagonizada por Florence Pugh, que hace el personaje de Liv Wright. Y sí, ¿no? O sea, es esta enfermera que es llamada por un comité que, como tú ya dijiste, está compuesta por distintos miembros con distintas profesiones en esta comunidad de Irlanda. Y pues hay ya desde ahí un sentido de opresión, ¿no? Como de el Ujú. hombre contra la mujer y obviamente esta mujer pues, va a tener que, bueno, esta enfermera va a tener que muchas veces como que anteponerse contra este comité y etcétera, etcétera. También vamos a ver que esta situación de que Anna O'Donnell, bueno, la niña no come, pues también es como... Hay ahí también una situación de dominio, de manipulación hacia la mujer. Entonces, o sea, digamos que el Helio suele tocar ese tipo de temas y eso es algo que me gusta, tanto de él y de la Rain. Solo que siento que los dos tienen ese común denominador de que como que cuando eran chilenos, bueno, cuando hacían cine chileno como que era como un cine más expresivo y de repente se vuelven un poquito más solemnes cuando hacen cine estadounidense, pero me gusta más el cine estadounidense de bueno, angloparlante de Larraín que más bien el de Larraín Ujú. que el de El Lelio. del- Aunque si Lelio sigue este camino como del prodigio, creo que se me va a hacer un cineasta más interesante porque si esta es una película que igual que Afterson, fíjate, de verdad creo que tienen mucho en común. Similar que Afterson, creo que son películas que sí tienes que pensar mucho, o sea, sí tienes que andar como que viendo así como de, mira, o sea, esto me está hablando de esto, ¿no? O Ujú. sea, en Afterson es un poco esta cuestión más de lo que no se dice de los personajes, del subtexto per se. Y en The Wonder es más como del contexto per se, como de, caray, o sea, sí que estará pasando en esta pequeña comunidad que justamente ahorita que mencionaba Chinatown tiene también ese elemento polanskiano, ¿no? Del forastero que entra a una Sí. comunidad y no sabemos si la comunidad es enemiga o cuál es ahí el papel que juega, ¿no? Pero sí, o sea, creo que es una película que también aprecié bastante. Y sí, creo que tiene muchas cosas muy interesantes también ahorita que hablamos de la cuestión estética. Sin duda alguna, Lelio es un director como, pues, sí, muy interesante en cómo utiliza la fotografía.
Ah, que por cierto, quien hace la fotografía en esta película es la misma persona que del Poder del Perro. eh, Ah, con razón que, el nombre me sonaba. que yo... se apellida Wegner, ¿no? Beckner, sí. Ajá. Menciono esto porque yo viendo esta película de repente pensaba mucho en el poder del perro, como de, por qué de repente me acuerdo del poder del perro, ¿no? Y dije, ¿será porque es lenta o porque hay llanuras? Aunque eso sí, me gusta mucho más el poder del perro que esta película, pero sí pensaba mucho en el poder del perro. O sea, sí decía como de, chin, ¿por qué pienso tanto en el poder del perro? O sea, por las llanuras o el ritmo, o qué está pasando aquí, ¿no? Que no sé si sea por la fotografía, pero sí tienen esas dos cosas en común, ¿no? Pero sí, creo que al final es una película que aprecié bastante. Sí, ahorita me puse a buscar. Es una mujer, Ari Beckner. Mm. Sí, está interesante su filmografía, que se me hizo curioso que también hizo la fotografía de Lady Macbeth, que Exacto, sí. igual está Con Florence Pugh. Florence Pugh, ¿no? Y está bueno Recomendadísima, encontrar por esas cierto. conexiones, pero sí, creo que de hecho sí la fotografía fue de lo que más me llamó la atención, o sea, por esa parte que dices como de tener todo a distancia y pero más que nada a la oscuridad. O sea, creo que es una película muy oscura, pero no es oscura del tipo esa fotografía que se ha hecho como muy común últimamente, que todo es como un plano así gris feo. Mi ejemplo más reciente creo que es House of the Dragon, que de repente tiene esos planos grises, Sí. grises, grises, súper oscuros, feo, que no puedes ver nada. Y aquí al contrario, ¿no? Son tomas de un negro muy profundo, pero que siempre tiene algo que resaltar, ¿no? Y muchas veces es justamente la cara de Florence Pugh y eso me llama mucho la atención, ¿no? Porque hay como ese enfoque eh, hacia su rostro y tiene mucho sentido, ¿no? Porque creo que es una actriz que hace muchísimo con su cara, o sea, incluso en momentos que sí, ¿no? O sea, nada más con verla es como de, ay, güey, ¿qué está pasando aquí? O sea, a mí me gusta que esa Sí. tiene esas ciertas expresiones como que tú ya sabes que a dónde va a llevar la escena, que me gusta mucho eso de ella, como que cuando ese hace esa gesto con su boca, como que la arrastra así todo hasta abajo, o sea, tú sabes que ya va a empezar como un momento fuerte, ¿no? Para Florence Pugh. Y, y no sé, fíjate que yo no conozco mucho de este Lelio, entonces como que no puedo hablar de... Bueno, sí vi Disobedience, Desobediencia, y que ahora que lo dices, o sea, sí es una película un tanto más, no sé cómo decirlo, o sea, sí cae, ¿no? En lo genérico de Hollywood, al Ujú. menos en un sentido visual, o sea, no recuerdo que tuviera algo muy especial. Entonces sí es como un brinco muy grande de una película a otra, y que si no me equivoco, incluso esta está filmada en celuloide, ¿no? O al menos le agregaron el grano. Tendría que investigarlo, pero sí, sí tiene un acabado medio análogo. Ujú. Ajá, creo que sí. Bueno, según yo sí lo tiene. Porque pues al menos ahí se ve. Ahí sí tendría sentido para Igual el que por qué se Afterson. ve. Igual que Afterson. Pero hasta eso esa se veía mucho más. Se notaba un poco más, creo. No, al Esta sí, revés. no sé. A mí me brincó más la fotografía de Afterson, como que dije, esto sí es cine. Ah, bueno, o sea, sí es análogo, pues. Ah, no, sí, sí, eso me refería. Sí, esa te salta más. Esta no, creo que de Wonder no tanto. Pero aún así creo que es parte de la fotografía, ¿no? Creo que no sé si en digital. No sé si no se puede hacer eso o qué. Porque esta cuestión de los negros tan profundos, eh, nomás no la veo en fotografía digital. O sea, de hecho, para lograrlos muchas veces terminan haciendo cosas como películas como de Batman, ¿no? Ni Dune. Tener que imprimir en celuloide y volverlo a pasar a digital. Porque si no, no sale como tal la fotografía que quieren, ¿no? Y aquí, no sé, creo que a mí creo que es como lo que más me cautivó, porque justamente de eso iba con lo de que es una película gótica, pero bien. Eh, y lo veo mucho en esa cuestión visual, porque es como muy...
muy de las emociones, ¿no? Creo que lo interesante es que nada es realista. Nada en la fotografía es como que tú digas, así se vería en cualquier día, ¿no? O sea, es muy poco importante de dónde viene la luz o si tiene siquiera sentido, ¿no? La toma como tal. El chiste es que se siente, ¿no? Y a mí me gusta eso. ¿Y qué más quería decir? Creo que otra cosa que también me gusta mucho es que ahorita que estabas diciendo como esta cuestión de la forastera y como que si, no sé, eso de lo del clímax que dijiste, que te recordó a Chinatown, y no lo había pensado y sí es cierto, sí tiene como un poco que ver. Ujú. Y yo lo relacioné porque, o sea, pues la película empieza con esta cuestión, ¿no? De que, la niña come o no come, cómo sobrevive. Y yo digo que eso es lo que te llama la atención, ¿no? Pero llega un punto de la película en el que eso deja de ser lo importante, o sea, ya se trata más como de que, ¿qué vamos a hacer con esta niña? O sea, Exacto. qué le va a pasar, ¿no? O sea, incluso esa revelación que llega, ya cuando descubres cómo se logra esto, por qué pasa, pues deja de ser el centro de la película, ¿no? O sea, deja de ser tan... Sí, deja de ser el hilo conductor, o sea, así lo sentí, como que ya cuando llegas a ese punto ya ni siquiera es tan importante. Sí, lo que Y se le denomina el MacGuffin, ¿no? Como que... ándale, Ujú. sí, se hace a un lado. Y a mí me llamó mucho la atención eso, ¿no? Porque creo que sí es una muy buena forma como de engancharte, pero al final llevarte a otra cuestión, que es ahí donde sí creo que... Es ahí donde la sentí más literaria, hacia la resolución. No sé exactamente cómo explicarlo, pero sí tiene esa sensación de cuando estás leyendo las últimas 30 páginas de un libro, en la que todo empieza a pasar así como a saltitos, ¿no? Ya no es todo como tan de corrido. Ya solo es como pasó tal, pasó tal, pasó tal. Te están más bien como soltando, no sé si decirlo como anecdótico, pero tal vez un poco. Y Ujú. que, y que eso me lleva a pensar en esta cuestión de lo que decía del principio, ¿no? Porque la película empieza con que estás viendo Que pues el estás viendo set, una película. estás viendo una, estás viendo el set de la película y pues te Ujú. dicen que por eso me hubiera gustado verlo en el cine, ¿no? Porque te empieza a decir que este es el inicio de la película de Wonder y vas a ver tal cosa y no sé qué, y te empieza a hablar de historias, ¿no? Y al final llega como se hace un círculo con el inicio y el fin. Y eso me llama mucho la atención, porque creo que esa es una muy buena forma de llevar lo literario al cine. O sea, es como ese recordatorio de que lo que estás viendo es eso, ¿no? Es lo que decía ahorita, como que es medio ya anecdótico. Es algo que te está contando una persona de algo que ya pasó hace mucho tiempo y que ahorita ya es una historia, ¿no? Eso ya no es la vida real como tal. Eso no sé qué, no sé cómo decir exactamente que me pegó, pero se me hizo una cuestión muy interesante, como esto de declararnos que la película es una historia, ¿no? Y debería ser como muy obvio, pero que al señalártelo se vuelve algo que tienes que tomar en cuenta cuando lo estás viendo, ¿no? Sí, de hecho, creo que eso es casi que el tema propio de la película, como... Sí, sí, cuando te empiezan diciendo que esto es una película, porque empiezan como que grabándonos un set y de ahí la cámara panea y nos muestra ya a Florence Pugh en personaje dentro de un barco supuestamente en otra época que no sé si te pasó, pero el inicio medio me remontó un poco a La Casa Lobo, pero más concretamente quien ha hecho esto y ahora sí que es el cineasta que cada rato saca a colación es este Fellini que cuando termina y la nave va, justamente que es un final como muy triste,
como que la cámara igual panea y te muestra que todo se está grabando en un estudio, ¿no? Que ya el Fellini tardío se la pasaba a cada rato haciendo ese tipo de salidas de la ficción, ¿no? Pero sí, ese tipo de comentarios como de declararte que estás viendo una ficción, como que normalmente creo que tiene que ver como una suerte de, pues sí, de declaración de qué tanto tú eres capaz de creer en algo, ¿no? Y porque sí, para ver una película tú necesitas de un elemento que se conoce como la suspensión de la incredulidad, ¿no? Ujú. Que justamente estaba viendo una conversación de Alejandro Calvo sobre Darío Argento y su película Rojo Profundo, y él dice, no, que Darío Argento era enemigo de la verosimilitud, pero en realidad cualquier cinéfilo tendría que ser enemigo de la verosimilitud, porque Sí. cuando eres verosímil viendo películas, pues no las puedes ver porque te Sí. vuelves esa persona que cae gorda que dice, ay, ¿cómo llegó ahí tan rápido? ¿No? O sea, sí es así como Ajá. de... o sea, pues ya mejor ve documentales o ponte a ver las noticias, ¿no? O sea, Exacto. pero sí, o sea, el cine requiere de ese elemento de la suspensión de la incredulidad. Y esta película, ahorita que tú decías también esto de lo del MacGuffin, o bueno, que al menos yo creo que yo sí lo denominaría como un MacGuffin, esto Sí, sí puede ser. de que la película parece ser que se trata de cómo es que está sucediendo este milagro, y ya después es como de, pues es relativo, ¿no? Más bien que esta niña le va a pasar algo en cualquier Le va a momento y hay pasar que algo malo, salvarla. sí. Ajá, porque ya desde ahí se está haciendo este juego de la creencia de tú por qué crees que esta niña no come, o sea, si verdaderamente es una virtud de la niña o hay ahí un montaje detrás, ¿no? Que, o sea, creo que ambas explicaciones antes de que tú llegues al giro final son factibles, ¿no? O sea, creo que hay casos más sorprendentes de gente que sobrevive sin necesidades básicas por más tiempo, ¿no? Creo que en sí lo que uno más necesita para sobrevivir es el agua per se. Ujú. O sea, se ha de haber una explicación. Seguramente alguien que sepa más de este tema me ha de poder dar una mejor explicación de cómo esto sí podría pasar. Pero, o sea, está este elemento de tú qué tanto eres capaz de creer, ¿no? Y entonces esta película llega a ese punto que es muy tarkovskiano, que de repente es una discusión entre la fe Y la y la ciencia. razón. Bueno, Ajá. pues sí, la razón, Sí, ¿no? más bien la razón, sí. Que de hecho también por eso contrasta que es como tenemos de un lado de la balanza a Florence Pugh y del otro lado de la balanza a un comité lleno de hombres, ¿no? Y Sí. llaman a esta enfermera, pero a la par llaman también a una monja para que revise esta Sí. niña, ¿no? Entonces está este contraste, ¿no? Que tú ahorita que decías esto de lo gótico, yo lo ligaba más, por eso mencionaba al diablo en todas partes, pero de hecho tiene que ver. Este género que se le denomina el sur profundo, que eso es más estadounidense, pero Ujú. que justamente que es este género que aborda como el sur de Estados Unidos, pero viéndolo de una forma macabra, ¿no? Que justamente sí tiene mucha influencia de lo gótico estético. Entonces, lo que pasa en este tipo de pueblos es que tienen un pensamiento muy arraigado de lo religioso y Sí. por ende de lo sobrenatural, ¿no? Entonces, justamente este género del sur profundo pues, juega con esa idea, ¿no? De qué tanto las creencias de esta gente de repente dimensiona, pues que algo sobrenatural pueda suceder en este tipo de entornos, ¿no? Que nuevamente es esta pregunta de tú qué tanto serías capaz de creer que algo sobrenatural sucede en este tipo de entornos, ¿no? Entonces, justamente la película, pues sí, creo que de manera un tanto pues sí, crítica, examina este tema de la razón contra la fe, aunque digo que esto no es una queja, digo, es nomás como diseccionando el pensamiento de esta película, ¿no? Pero a mí sí me parece que, no, obviamente esta película está más del lado de la razón, Sí. porque sí ven más como este problema que hay en las comunidades de cuando de repente el pensamiento religioso pues de repente justifica ciertas acciones pues que uno vería cuestionables hoy en día, ¿no? Que ya, insisto, cuando lleguen al twist de esta película, pues ya tendrá más sentido lo que estoy diciendo, ¿no? Pero sí, ese choque de los conceptos que, insisto, lo tiene Tarkovsky. Siempre las películas de Tarkovsky era un personaje de mucha fe y un personaje de mucha razón y se ponían a dialogar entre ellos, ¿no? Pero también lo tiene, por supuesto, el santo patrono de este podcast, que es Christopher Nolan, que, que eso es sarcasmo.
Eh, pero sí, o sea, él en películas como Interstellar o en El Origen toca mucho este tema de ¿tienes fe o crees más en la razón, ¿no? Entonces, sí, es un tema que a mí me gusta y lo que me gusta de esta película, sobre la conclusión a la que llega al final, es que si bien sí te da una respuesta certera, digamos Ujú, que si eres capaz de creer, creo que también como que sí te deja la puerta abierta pues casi casi que, pues por lo menos podemos creer en la bondad de las personas, ¿no? Y claro. ya eso casi casi que es un fenómeno tan difícil de creer como creer que se va a bajar el santo de no Sí. sé qué y nos va a dar la virtud y todo esto, ¿no? Entonces, pues sí, creo que por eso termina resonando en mí esta película. Sí, creo que yo para ir cerrando con esta película. Eh, sí, ahora que dices, como que siento que esa es la trampa, ¿no? De que se va a tratar de esta cuestión de la razón contra el pensamiento religioso mágico. Y, y siento que justamente con el giro se hace a un lado esto, ¿no? Y se vuelve más una cuestión, podemos decir, moral, pero más bien se vuelve, ahora que lo pienso, es más una cuestión como de también qué tan lejos estás dispuesto a llegar para probar tu punto, ¿no? Y, o sea, este comité de hombres, o sea, están dispuestos a que la niña se muera, ¿no? Para probar ellos su punto. Y pues de hecho, la enfermera también, ¿no? O sea, ella está como tan aferrada que pues se va a morir si no come, ¿no? Entonces, pues la voy a dejar morirse para que se den cuenta de que, de que fue por no comer. Y sí, como dices, creo que al final es justamente más esta cuestión, ¿no? De que todavía hay gente buena en el mundo y que podrían hacer lo que sea por una niña así. Entonces creo que a mí lo que me gusta justamente es eso, ¿no? Que te pone una trampa muy buena, una muy buena trampa y que al final te la voltean, ¿no? Que al final se trata de una cosa muy diferente a lo que el planteamiento pues daba. Y eso creo que no lo había valorado tanto hasta ahorita, ¿eh? Porque siento que hasta eso pues sí hacerlo completamente de una cuestión de razón contra pensamiento mágico, pues ya, pues sí o sea, como tú mencionas, ya hay muchos que lo han puesto, ¿no? En la mesa y siento que a lo mejor sí ya hacía falta verlo desde otro lado. Pero Que bueno, no, no. también para rematar un poco este tema, o sea, que creo que quedó un poco abierto. Creo que por eso también tiene mucha lógica este lenguaje cinematográfico de grabar de lejos Ujú, y que solo en ciertas escenas muy puntuales de repente hay un close-up a un personaje, ¿no? O sea, como que de repente ya vemos de sí. cerca. Que sí es cierto, o sea, Florence Pugh es una actriz como muy expresiva. Que he visto que hay toda una tendencia, particularmente para esta película, aunque creo que en general hacia la actriz, de que hay una fijación de cómo come ella. De que ella es como. Ah, sí, De que come y como que mastica. sí. Pero que de hecho en esta película es como muy importante ese detalle, ¿no? Porque pues, es una niña que no come y la viene a examinar una enfermera que sí come, ¿no? O sea, entonces es un detalle interesante, pero justamente que este tipo de lenguaje, como que ciertamente te habla de la propia, digamos, de cómo quiere, según yo, cómo quiere el director que tú te enteres de las cosas, ¿no? Como de, aquí no quiero que tengas una idea concreta, sino quiero que estés en duda. Y aquí sí quiero que tengas claridad, ¿no? Sobre cómo piensa este personaje, o qué es lo que nos van a decir, o etcétera, o qué está pasando en este contexto, ¿no? Entonces eso también remata un poco este tema de la fe contra la razón. Pues sí, entonces, fíjate que no me había puesto a pensar en eso de la cuestión de cómo comía, pero Yo incluso estuve tampoco, a punto pero a relacionarlo con algo del giro, pero mejor eso lo guardo, porque sí, sí tiene también esta relación con eso. mm, Entonces, si ya no queda más que decir de Wonder, de Sebastián Lelio, casi digo Pablo Larraín, de igual Sebastián que a mí. Lelio, pues yo creo que ya es hora de pasar con Afterson de Charlotte Wells.
Entonces, ¿qué te pareció, Emilio? Creo que ya estuve un poco antecediendo un poco mi Sí. opinión con cosas que dije de Wonder, por lo mismo de que creo que son películas que eso tienen que ver. Obviamente no, tampoco es que sean películas hermanas y por eso las hayamos elegido, pero sí tienen cosas que por alguna razón yo encuentro en común y empiezo por la que ya dije, ¿no? O sea, es una película que te exige paciencia, ¿no? O sea, es una película que se desarrolla igual lento y con mucho misterio. Y me quedo más con esta parte del misterio porque sí está grabada de una manera hasta yo diría impresionista. Porque creo que al inicio cabe esta duda, pero conforme repiten este recurso te queda claro que lo que estamos viendo es en realidad el recuerdo de una mujer sobre su infancia, de una vez que se fue de vacaciones con su padre a Turquía, ¿no? Eh, y entonces, pues insisto, como que de repente yo empecé como con esta película así como de ¿qué onda? Sí. Y poco a poco me fue ganando, ¿no? Y estuvo chistoso porque la fui a ver ayer a Cinépolis Universidad y éramos, que será unas 10 personas en la sala, Ajá. pero, o sea, básicamente me tocó escuchar los comentarios de casi todos cuando terminó la película, ¿no? Y, o sea, se parece ser que esta película pues sí va a llegar a su público porque como que todos sí calaron como de qué iba y la Sí. propuesta de la cineasta, ¿no? Porque todos así, neta escuché varias cosas como de, pues está lentona, ¿no? Pero pues al final está interesante lo que te cuenta, ¿no? Lo más importante es lo que esconden los personajes, así, cosas así estaba escuchando. Que se me hacía gracioso, pero pues sí, ¿no? Creo que también yo diría lo mismo de esta película, o sea, esta Charlotte Wells, que no sé si tú investigaste algo de ella, pero sí quisiera ver un poco de dónde viene. Yo no sé, por eso digo que quisiera saber. No, fíjate Pero que no. sí, Esto lo voy a hacer. estaría interesante ver de dónde viene ella, pero sí, claramente en esta película tiene mucho esta decisión deliberada de no contarte las cosas y que mejor tú las vayas intuyendo, ¿no? Em, que eso se nos da muy bien a los latinoamericanos. Y eso va a un punto que ahora sí que lo pongo en la mesa para que a lo mejor hagamos controversia, pero esta película yo ya la había visto, pero hecha por otros directores y habladas en otros idiomas. Y digo porque a mi parecer este es un tema que se ha tocado mucho en el cine latinoamericano, que es como cómo nos relacionamos y un poco el qué esconde nuestras relaciones más íntimas y qué dice de nosotros el cómo nos relacionamos con nuestros cercanos a raíz del tiempo que compartimos con ellos, ¿no? Ujú. Y eso está en películas como Club Sandwich de Fernando Eimke, bueno, de hecho la filmografía de Eimke porque también temporada de Patos, pero Club Sandwich fue la que más pensé viendo esta película. También está, como mencionaba hace rato, las películas de Dominga Sotomayor Castillo, que si no han visto sus películas es brillante. Yo hasta diría que es mejor directora que Pablo Larraín y Sebastián Lelio. Nada más dejen que haga otras dos películas y se me hace que esa mujer se va a volver una crack. Pero sí, o sea, Tarde para Morir Joven y De Jueves a Domingo es básicamente eso. Es películas sobre relaciones y también sobre la vacación y todo eso. Y está Tanta Agua y Restos del Viento, que curiosamente son realizadas por, si no me equivoco, mujeres uruguayas. Ah, no, creo que la de Restos del Viento no, pero la de Tanta Agua sí la realiza una cineasta uruguaya, pero también tienen en el común denominador que la fotografía María Seco. Ah, Entonces está interesante ese detalle que igual si María Seco buscan es crack, o sea, sí, nuestra amiga personal. amiga personal porque pudimos hablar con ella en 2019, pero sí, justamente creo que fue en 2018, ¿no? Que estaban en los Oscars de por primera vez una mujer nominada a Mejor Fotografía, ¿no? No, pues aquí en México ya María Seco ya había Sí, ganado el Ariel por La Jaula de Oro, ¿no? Y ya había ganado el premio Fénix por La Libertad del Diablo. Pero sí es un tema que yo ya había visto explorado en la filmografía, en la cinematografía latinoamericana. Y sí, creo que también repite un poco bueno, no repite, pero es muy similar a este recurso de intuir en vez de decir, ¿no?
Entonces sí, creo que esta es una película que te requiere paciencia, pero también tiene valores un tanto más perceptibles a primera vista, como pues la dulzura de sus personajes, ¿no? O que es una película un tanto bucólica. O sea, no, sí, bucólica, sí, es una Pues se película puede decir que bucólica. sí. Pues sí, porque tienen paisajes muy bonitos y el lugar es aspiracional y todo eso. Entonces, sí tiene ese elemento, ¿no? Pero sí, creo que es eso, ¿no? O sea, yo básicamente diría, hay esa recomendación complementaria, ¿no? Que si te gustan las películas como Club Sandwich o Tanta Agua, pues pásate a ver Afterson. Pero si te gustó Afterson y no has visto Club Sandwich ni Tanta Agua, pásate a ver esas películas porque siento que los latinoamericanos se nos da muy bien hacer este tipo de películas, ¿no? Eh, pero sí, creo que es una película que, más porque la está distribuyendo Movie, pues sí va a llegar a su público, ¿no? Aunque igual y uno que otro distraído, pues sí se va a hartar y se saldrá tal vez a la mitad. Sí lo creo. Ajá. Sí, sí lo veo, este, posible. Creo, no sé, no estoy seguro, que no creo que haya pasado en mi sala, pero la estoy confundiendo más bien que fui a ver masculino femenino de Godard y se salieron como 7, 8 personas de la sala. Este, pero pues bueno, creo que Afterson, o sea, ahorita como con lo que estás diciendo, digo, órale, igual y sí, ¿eh? Eh, a lo mejor sí es como un poquito... sí veo muchas similitudes, pero también veo cosas en las que se distancia bastante Afterson de estas películas, ¿no? Ahorita ya me puse a buscar un poquito de Charlotte Wells y sí es su primer película como tal, bueno, largometraje. Solo había hecho cortometrajes hasta ahora. Entonces diría yo que ya es una ópera prima bastante fuerte. Pues lo están Eh, vendiendo como la gran ópera prima moderna, como de nadie había empezado así su filmografía. bueno, eso pasa como cada 2 años, ¿no? Y creo que por más que me encantó esta película, sí, creo que eso es algo que se dice de muchas constantemente. Pero bueno, creo que, híjole, hay muchas cosas por las que me gustó Afterson, pero creo que después de todo, o sea, ante todo, sobre todo, es una película que personalmente en su temática me, pues me llegó, ¿no? O sea, no soy padre, pero sí soy tío, ¿no? Y esta como cuestión como de tener una adolescente y tú seguir siendo relativamente joven, técnicamente sí joven, eh, es una experiencia muy, muy particular. Y creo que esta película la puso bastante bien y con todas sus partes de lo bueno y lo malo. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me encantó Afterson. Y creo que hay muchas cosas que sí quisiera hablar. Más que nada, eh, ahorita hace rato que tú estuviste hablando mucho como de la mirada. O creo que sí mencionaste como la female gaze. La mirada machista por la que yo abogo. Este, No, no es cierto, Charles, saludos. fíjate que yo no estuve pensando mucho así como tal que female gaze, male gaze con esta película, pero sí se me vino mucho a la mente pues la palabra, ¿no? La mirada, o el gaze. Es que como que decirlo en español pues es un poquito vago, ¿no? Creo que esa palabra en inglés gaze se ha vuelto muy característica ya ahorita de el cine. Entonces creo que Afterson es una película que habla mucho de eso, ¿no? O al menos nos dice mucho sobre la mirada de las personas y más que nada de la mirada en la memoria, ¿no? No sé qué tenga de biográfico, autobiográfico esta película. Eso sí no lo he encontrado. Pero, pero por lo que sentí, o sea, sí es una película como de alguien que trata de recordar algo más allá de lo que podía ver en sus ojos, ¿no? Como que hay Se momentos siente que te personal, ¿no? muestran, ajá, te muestran cosas que normalmente no verías
o no te acordarías como tal. Y eso se me hizo bastante interesante porque sí hay como una conexión directa hacia el cine, ¿no? Esta cuestión de que el personaje, esta niña, ¿cómo se llamaba? Sophie. Sophie, sí, Sophie, pues está grabando, ¿no? Con una videocámara. Que creo que esa es como la gran señal de de qué época está la película, ¿no? Esa videocámara que te dice noventas, así nada más Exacto. de verla, ¿no? Eh, pero se me hace interesante cómo Charlotte Wells lo relaciona directamente con el cine, ¿no? Esta cuestión de poder recordar, aunque sea como con esa, pues sí, con esa mirada que es muy, digamos, estricta, pero que, pero que esconde mucho, ¿no? Y creo que eso es lo que se me hace interesante de la película. No sé si es una cuestión biográfica o no, pero sí sentí como esto de que es una persona tratando de darle contexto a, a, a una memoria, ¿no? A una serie de memorias. Entonces sí, creo que eso es como a mí lo que más me llamó de After Sun. Sí, ¿no? Que estaría interesante empezar por este tema de lo de la mirada femenina, que ya he hecho un par de bromas al respecto, pero, o sea, no, sí hay que aclararlo, o sea, sí, sí existe. Así como en el deporte hay claramente una ventaja slash desventaja dependiendo si eres hombre o mujer, o sea, sí. También hay una diferencia de perspectiva, ¿no? Digo, habrá hombres que pasarán a lo mejor por una mirada más femenina, pero no sé, por ejemplo, yo la verdad me acuerdo que cuando fui a ver You Were Never Really Here, yo no sabía que la dirigía una mujer. Sí, Eh, y ahora sí que pues, a mí Lina Ramsey se me hace una cineasta que ha dirigido el cine más duro, contemporáneo, más que ella y Jennifer Kent, creo que son las cineastas que han hecho sí, las películas más duras, o sea, más difíciles de ver de la era contemporánea, ¿no? Y eso creo que no sería algo que se pensaría que se le podría atribuir a una mujer, ¿no? Pero son a lo mejor cineastas que por su dureza uno podría pensársela, ¿no? Bueno, que Babadook creo que sí tiene una cuestión por lo de la maternidad y etcétera, que sí es más notoria sí. la perspectiva femenina, ¿no? Pero sí, o sea, sí creo que hay una mirada femenina que impregna esta película y bueno, cualquier película por una mujer. Y sí, o sea, normalmente es un tema que se usa para referirse a la sexualidad, como que los hombres ven con mayor cosificación a la mujer, más Ujú, cuando es una película erótica, y las mujeres suelen ser más sutiles. Pero sí, por ejemplo, agarrando a Dominga Sotomayor, justamente ella es una cineasta como, justamente como que se aleja mucho, o sea, es como muy paciente en su sí, rítmica, cosas así. Y digamos que esta película también es como mucho de la atención al detalle, ¿no? Entonces, sí, yo también creo que hay un tema de la mirada femenina que es muy importante en esta película. Incluso hablando de esta cuestión del recordar, pues me remonta nuevamente a Lynne Ramsey, ¿no? Que básicamente sus películas son sobre el estrés postraumático y siempre sus personajes andan regresando y regresando y regresando. Em, justamente justamente ese fue de los comentarios que se me olvidó decir ahorita, que cuando yo en mi sala justamente también estuvo una chava que dijo, yo no sabía que esta película la hacía una mujer, pero viéndola pensé, esto lo tuvo que haber hecho una mujer, ¿no? Y dije como de, bueno. Entonces hay una mirada femenina, ¿no? Eh, entonces sí, creo que es importante ese tema, ¿no? Aunque ahí sí yo me remonto un poco otra vez a los latinoamericanos, ya lo hicimos, o sea, pero son cineastas, por ejemplo, regreso a Dominga Sotomayor, o yo decía ahorita las cineastas de Tanta Agua, que no me venía su nombre, pero ya lo busqué, es Ana Guevara y Leticia Jorge. Justamente también tienen esta perspectiva también como más melancólica, ¿no? Más como de pausa. Que también, por ejemplo, la película que se usa más hoy en día para hablar del female gaze es Retrato de una mujer en llamas, ¿no? Que es, ujú, otra vez, es los recuerdos, es la atención al detalle, es ver las cosas con paciencia, ¿no? Es no te apures, no te apures. Que igual, sí, un poco también el poder del perro, ¿no? Es también, es paciencia, atención al detalle.
Digo, no sé si sea generalidades, pero sí, ¿no? O sea, creo que es inevitable decir que hay un male, bueno, una mirada masculina y una mirada femenina que predomina en las películas, dependiendo de quién la dirija, aunque obviamente un director se puede pasar de una a otra, ¿no? Y aquí el tema de la insinuación, que insisto, si les gusta este tipo de cosas, vean a los latinoamericanos. Creo que es una habilidad que hemos desarrollado y perdón que hablen en plural, aunque yo nunca he hecho un largometraje, pero ahora sí que pues ahora sí que lo digo por una cuestión de región. Pero creo que es un tema que hemos llegado a dominar bastante bien porque está este tema que se menciona mucho, ¿no? De que como muchas veces en Latinoamérica no hay los mismos recursos para hacer cine que en países como más desarrollados, justamente nos hemos tenido que ver las maneras de, en lugar de mostrar, mejor insinuar, ¿no? Y eso ha dado pie a pues, este tipo de películas que yo menciono, donde en vez de buscar, elaborar con muchos escenarios y con mucho presupuesto, pues mejor insinúa. Que de ahí ya salen unas cosas fascinantes en la cinematografía mexicana, como Rojo Amanecer, ¿no? Eh, pero entonces, obviamente ya hay otros lugares del mundo donde se llega a hacer esto de la insinuación, que siento que hay películas que luego pecan de insinuar, como Cordero, pero esta película tiene unos gestos, a mi parecer, muy interesantes, ¿no? O sea, por ejemplo, el ver como una escena que dura minutos de un hombre fumando un cigarrillo, ¿no? Y que se pone a bailar en el Inter. Mm. O de ese mismo hombre, que bueno, es el padre, este, este actor Mezcal, así se apellida, Sí, Paul eh, Mezcal, Paul sí. Mezcal, ajá, es Paul Mezcal, también cantándole una canción a su hija por minutos, ¿no? O sea, de repente son ese tipo de momentos que tú dices, ¿qué está pasando aquí, no? O sea, ahora sí que, ¿qué es lo que me dice esto de su relación? Y así hay más tipo de gestos en la película, ¿no? El hecho de que tienen como canciones ritualísticas, el hecho de que el padre de repente tiene mucho una fijación por enseñarle a la hija cómo defenderse, etcétera, etcétera. O sea, creo que sí, el trabajo de la insinuación aquí sí me parece muy interesante porque hay una cuestión con esa película de que como que constantemente te andas pensando qué es lo que va a pasar después, ¿no? No sé si te pasó, pero, o sea, por ejemplo, yo sí decía, a ver, ¿por qué esta mujer se la pasa recordando tanto, no? Y particularmente este suceso, o sea, ¿cómo terminó? y, y así, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido sí puedo apreciar esta particularidad de esta película, ¿no? Aparte que son muy chistosos luego las cosas que pasan a veces en el fondo, o bueno, no sé si solo a mí me dio risa, pero si de repente ver a los paracaidistas que de repente pasan de un momento a Sí. otro, o ver lo que están haciendo algunos como vacacionistas, como que también es un detalle muy simpático que mete esta película, ¿no? Entonces como que sí tiene esa onda como de repente ser muy dulce, pero de repente decir, ¿qué pasa aquí, no? Que sí, fíjate que una película con la que yo la estuve relacionando un poco fue con The Florida Project. En esta cuestión como de ver una situación a través de los ojos de un niño y que poco a poco pues, se va tornando más pesada, ¿no? Eh, y eso es interesante, o sea, por esta que lo dices como de la insinuación, o sea, sí es mucho en especial al inicio como de poner atención, ¿no? En cosas que pasan. O sea, incluso ahorita que mencionaste como esta cuestión de que insiste el papá en que la niña sepa defenderse, fue como de... Ahorita fue como de, ah, sí, es cierto, eso pasó, ¿no? Y como que eso me llevó a relacionarlo con otras cosas que pasan después y fue como de, ah, con razón esto, ¿no? Con razón esto otro. Y, y sí que... Y que esa perspectiva, como dices, es dulce, ¿no? Como ver las cosas a través de una persona joven, pues te da esa ingenuidad, la curiosidad, todo esto, ¿no? O sea, que creo que lo hemos visto bastantes veces, bien. Y, y que justamente para mí con lo que lo cambia Afterson es esta cuestión de la memoria, ¿no? Porque como dices, o sea, la película es ya un recuerdo. Entonces es lo que estamos viendo no es como tal
las cosas cómo pasaron, sino cómo se acuerda, ¿no? Cómo se acuerda de ciertas, de ciertos detalles, de ciertas cosas que había en el fondo. Por eso me hizo curioso que dijeras como estos de los que están a paracaidistas que están al fondo, ¿no? Que yo en algún punto dije como de, ¿cuándo van a hacer algo con eso, no? O sea, yo pensaba como de que en algún punto de seguro sí se van a subir a esta cosa, ¿no? Y, y no, son solo cosas que pasan normalmente ahí en el fondo y que están y están y están, que se puede decir que no llevan a nada, pero se me hace interesante porque es como le pones tanta atención porque te acuerdas, ¿no? Te acuerdas que eso estaba que eso estaba ahí. Y y no sé, eso no sé qué tan difícil sea construir una historia a partir de pura insinuación, ¿no? Y como dices, tampoco llevarla al punto en el que ya estás insinuando tanto Que que no dices nada, ¿no? no pasa nada, ajá. Ajá. Que yo temía, de hecho, o sea, en las, no sé si la primera mitad, porque justamente como es una película que es lenta, pues te pierdes, ¿no? Esa sensación de tiempo, o sea, lo que bien pudo haber pasado en 30 minutos, yo lo sentí como una hora. Eh, y yo justamente pensaba eso, como de que, hijo, le están diciendo como, te están, sugiriendo tantas cosas, pero no entiendo a qué va con todo eso, ¿no? Eh, pero también pero o sea, creo que sí llega un punto en el que ya es como digo, o sea, empiezas a conectar una cosa con otra y ya te haces la idea como tal. Y siento que eso es muy característico de la niñez, ¿no? Cuando ves en tu entorno familiar que la gente va, viene, dice, hace y, y tú no sabes qué onda, ¿no? Porque, o sea, como que nadie te dice a gran detalle qué está pasando algo y, y tú tienes que ir haciendo eso, ¿no? Como de, ah, sí, esto por esto, entonces es por esto que no sé qué, ¿no? Eso creo que eso es como lo interesante para mí de esta película, ¿no? Que es es una persona acordándose, como conectando cositas de sus memorias, de sus recuerdos, que la van llevando a poder entender, ¿no? El contexto como tal. Eso es lo interesante, no es una película sin contexto, el contexto es justamente a lo que llegas al final y, y creo que por eso, o al menos a mí, me pegó bastante el clímax de esta película, que no es algo que se exprese como tal, ¿no? No es que te digan así en palabras como de, ah, sí, entonces pasó esto, ¿no? Otra vez nada más se te insinúa. Y de hecho aquí creo que es más interesante porque te lo insinúa con la letra de una canción. eh, que me gustó que dejaran, bueno, que pusieran subtítulos para las letras de las canciones de algunas. Porque sí tienen como muy buena relación con con la historia, digamos, con los personajes. Pero es eso, o sea, sí vuelvo mucho a esta cuestión, ¿no? Es como un rompecabezas de memorias que tienes como que ir tú hilando. Y sí, perderse es fácil, pero creo que sí revientan. Al menos para mí sí me reventó al final como toda la sensación a la que quería llegar. Y no sé, creo que ahorita que mencionas como que en Latinoamérica esto de la insinuación se da por cuestiones de a veces de presupuesto, o sea, como de logística. Me, yo me imagino que también aquí, puede ser que sí sea una cuestión de que esta película no es que digamos eh, de gran presupuesto, o sea, estamos hablando de que solo tiene como tal a dos actores y creo que solo uno de ellos es así que digas reconocido, hasta entre comillas, porque creo que Paul Mezcal tampoco es que digas ahorita así el gran nombre, ¿no? Ujú. Este, pero sí creo que al final de cuentas llevarte a ese punto en el que tienes como que contar las películas por cachitos es lo que lleva a Charlotte Wells, ¿no? A hacerlo como con estas piezas, digamos, de recuerdos. No sé, como que
siento que igual podría ir por ahí. Y que está curioso toda esta relación que haces como con del cine de Latinoamérica, porque igual y por eso va a gustar aquí. Siento, porque creo que sí ha habido muy buena respuesta. Como ya me dije al principio, creo que sí en extranjeros sí están como ahorita reventándose, así se le está haciendo una revelación gigantesca a esta película. Y, y creo que es por eso, ¿no? Creo que sí es algo que, que ellos no habían tocado como tal. Es un tipo de sensibilidad que creo que no se les había dado en otros países hasta ahora. Entonces a ver qué pasa después, ¿no? Sí, yo también, ahora sí que todavía tengo esa duda todavía como de, ¿sí será que esto les parece todavía más sorpresivo porque a lo mejor estos otros títulos que yo menciono no son tan conocidos? ¿O hay otro factor por ahí, no? Que igual y sí, o sea, igual y sí hay otro factor por ahí por el que se le ha agarrado tanto aprecio a esta película, porque sí, o sea, aquí en México, particularmente en el circuito indie, ha hecho mucho Sí. ruido, ¿no? Insisto, yo la conocí porque con encabezados como el mejor debut en bastante tiempo. Y yo, caray, mejor que Kylie Blues. Pero, o sea, sí, sí, sí está haciendo mucho ruido. Sí, en general yo también he visto que ha sido muy bien recibida aquí, particularmente porque también aquí tuvo el factor del Festival de Morelia y fue ahí cuando más Ah, escuché sí, yo de ella. cierto. Entonces sí fue como de, ok, pues a ver qué onda, ¿no? A ver si sí muy acá esta película. Em, pero creo que sí, hablando sobre esto de la insinuación y un poco como casi que ya remate, creo que algo que también tiene esta película es que, o sea, al final no da respuestas tan concretas, ¿no? No, O sea, nada. al final quedan muchas dudas sobre esta película. Sí. Y eso da pie a un final un tanto... No sé tú qué pensaste de la última toma, pero a mí hasta me frustró un poco como de... ¿Qué me dijiste con esto, no? O sea, ¿por qué terminaste así la película? Pero eso al mismo tiempo como lo que le da otra dimensión como de... Sí, o sea, ahí hay toda una historia Ujú. que contar todavía, ¿no? Casi casi que... No como que vaya a haber secuela, pero o sea, sí como que es una segunda historia que se cuenta, pero que queda ya a tu imaginación, ¿no? Que de por sí esa historia ya se estaba contando desde antes de la película, porque la película empieza y tú dices, ok, ¿por qué un hombre tan joven es un padre soltero viajando con su niña en autobús, ¿no? Y varias cosas de su relación de repente te brincan, ¿no? Pero insisto, como que al menos personalmente yo estaba como de, ok, a ver qué pasa al final, ¿no? Casi casi que a ver qué cosa va a hacer el padre tan horrible como para que la niña quede traumada, ¿no? Y bueno, no spoileando, ¿verdad? Pero o sea, digamos que no se llega a ese punto. Ajá. Ah, la respuesta queda muy abierta. Y tampoco es como que sea un final abierto, pero sí como que se queda abierta una posibilidad muy gigante de en realidad qué es lo que vimos. Y eso creo que es lo que vuelve más rica esta película, porque o sea, como que sí te queda casi que este pendiente como de ¿qué vi? Casi casi que esta sí es de las películas que más me han dado ganas casi casi que de llegar y after son detalles que te perdiste, pero no, nunca voy a hacer eso. Porque siento que es casi como traicionar a la película, pero sí me dejó esa inquietud, ¿no? Sí. Entonces, creo que el factor incertidumbre es otra cosa que tiene también esta película. Sí, creo que a mí justamente me gusta mucho eso, ¿no? Creo que es una película que fácilmente se pudo haber tomado el tiempo de decirte, entonces, después de todo lo que vimos, pasó esto, ¿no? Y soltártelo hasta en texto, ¿no? Y ya sería como de, pues sí. No sé, o sea, creo que ahí ya queda, justamente lo interesante es que ya queda consideración de cada quien, ¿no? Eh, cada quien tomando en cuenta lo que vimos, se hará su propia conclusión. Y o sea, como dices, esta historia que sí, que puede seguir, que técnicamente sigue, eh, pues ya depende mucho de ti, ¿no? Y a mí me gusta mucho ese tipo de películas, de hecho, o sea, que la historia no es exactamente lo que vimos, ¿no? Normalmente que son películas que vemos como
nada más un pequeño fragmento de lo que es una historia mucho más grande, ¿no? Una historia que empezó hace mucho tiempo y que sigue todavía mucho tiempo después, pero que ahí te va esos 3 días que son clave para toda esa historia, ¿no? Y, y no sé, eso me gusta porque pues sí te da pie a que tú te la hagas, a que tú te imagines, justamente, ¿no? ¿Por qué están de vacaciones estos dos, ¿no? ¿Por qué en Turquía? ¿Por qué por qué muchas cosas, ¿no? ¿Por qué de su relación y cosas así, ¿no? Que no sé, como digo, que siento que vienen mucho con esta parte de ser niño y de crecer, como que esta parte en la que ya estás más consciente de tu entorno, ¿no? Que creo que esta niña Sophie cumplió 11 años, si no me equivoco. Ujú, creo que sí. Eh, y sí, justo, pues es una edad así que justamente pasa esto, ¿no? Te vuelves un tanto más consciente de lo que pasa en tu entorno. Entonces, eh, no sé, creo que a mí siempre me llaman mucho la atención este tipo de películas que creo que le llaman el slice of life, algo así. Mm, No estoy tiene seguro, pero sentido. sí. Ajá, entonces Un pedazo de es la nada vida más misma. el pedacito, ¿no? De la vida. Y pues, no sé, creo que ya es tiempo de ir cerrando. No sé qué más quieras decir de esta. Nada más complementar que ahorita que dijiste el Slice of Life, me acordé de la serie de The Kingdom de Lars von Trier, que al final siempre sale Lars von Trier para dar un mensaje, ¿no? Al final de cada episodio. Y el final del segundo dice, si esta serie te está pareciendo aburrida y cotidiana, recuerda que la vida misma es así. Pero si en cambio tú eres una persona que se la pasa viviendo aventuras, pues puedes aprovechar esta serie para tener un escapismo hacia algo más cotidiano. Entonces creo que básicamente sería un poco el cómo yo definiría el slice of life, ¿no? Que es Fernando Eimke y es Dominga Sotomayor, ¿no? Ese tipo de slice of life. Ahora sí que esas películas que nos remontan a cómo es nuestra vida cotidiana y aburrida, ¿no? Pero sin embargo muy significativa para cada uno de nosotros. Clarinete, exactamente. Creo que ahí ya lo has puesto en este como es, entonces ya ya no tengo mucho que decir al respecto. Pero pues sí, creo que Afterson sí es una película que al menos por lo que yo creo, o sea, a la gente le va a llegar más por lo que dice y no tanto necesariamente porque se dieron cuenta, ¿no? Del lenguaje cinematográfico y de todos los recursos que utiliza y todo eso. Que creo que al final eso es un gran logro. Que, que la película es tan buena que no necesitas como pensar tanto en esas cosas, ¿no? Para poder decir, ah, me gustó por esto, ¿no? Por la relación del padre e hija, por lo que dice sobre este de la salud mental y todo esto, ¿no? Creo que para mí al final eso es muy valioso, ¿no? Que el mensaje pase y que se quede en la gente, ¿no? Creo que eso es al final lo que vale la pena, porque ahorita que bueno, al inicio que dijiste que en tu sala escuchaste todas las reacciones, mi sala sí estaba un poquito más llena, pero igual, pues sí, como que de salida sí fue escuchar las narices, ¿no? De las lágrimas ahí secándose y todo eso, o sea, es una cuestión muy bonita, ¿no? Cuando te das cuenta de que el, todo el grupo de personas con la que estabas viendo la película, pues llegaron a- al mismo punto, ¿no? Al mismo sentimiento. Y por eso las películas en el cine. Sí, No soy, no, es... no soy un purista, pero la verdad es que después de ver cosas así, sí creo que a veces es, es la experiencia óptima. Yo también, ahora sí que... No, complementando, yo creo que es una muy buena experiencia cuando sales de una sala y escuchas reacciones o escuchas cómo la gente reacciona, porque eso
Pues aparte de que le da una otra dimensión a la película, también alimenta tu experiencia como espectador, ¿no? Como el decir, ay, Sí. qué padre, ¿no? O sea, a la gente le llegó o le molestó, ¿no? Yo me acuerdo cuando fui a ver Anomalisa y no escuchaba a la gente decir, nunca había visto una película tan deprimente, ¿no? Y todos hablando de qué tan Chale. deprimidos habían salido de Anomalisa y sí, yo dije, chale, qué padre, porque yo también me siento así. Híjole, a mí no me tocó ver Anomalisa en el cine, pero hubiera estado interesante también ver eso, porque no sé si es la película más deprimente que se me ocurra. Pero bueno, Yo eso lo sí, ¿eh? dejaremos. Luego hablaremos de eso, pero yo sí pongo Anomalisa dentro de las películas que más me han puesto a patear latas. Pues ya está entonces. Hasta aquí llegamos con la doble discusión de The Wonder y Aftersun. Afterson. Y pues ya lo mencionamos mucho, pero pues, The Wonder la pueden ver en Netflix y Aftersun sigue en cines, esperando todavía la fecha de estreno en Movie, que seguramente será el próximo año, empezando. Seguramente. Entonces, pues ya están dos grandes recomendaciones para este fin de semana. Es Y, correcto. y pues, gracias por habernos escuchado. Nos vemos a la próxima. Hasta la próxima.